profesor Percy Cañote. Nosotros somos el grupo 2 y en esta ocasión vamos a hablar sobre materia oscura. Los integrantes son Evelyn Olavarría, Gerald Barzola, Judy Cristóbal, Luis Durán, Iván Torres, Juan Santos, Andrés de la Puente y Ernesto Galván. Todo lo que nosotros vemos y conocemos con respecto a lo que existe en el universo en realidad es casi nada, porque hay misterios que aún no sabemos y en consecuencia de ello es saber cómo realmente se originó, cómo finalizará el universo, qué materias han intervenido para que esté como actualmente se ve. Un astrónomo, Fritz Zwicky, fue el primero en estudiar el cúmulo de Coma, que aproximadamente contiene 1000 galaxias y se encuentra a 321 millones de años luz de la Tierra, en donde aplicó un método clásico que es el método virial, encontrando que la masa de esta galaxia era insuficiente para que no se salga literalmente volando y esparciéndose por el espacio. Aunque la materia oscura no ha sido observada ni detectada directamente, su existencia y propiedades se deducen de sus efectos gravitatorios, tales como los movimientos de la materia visible, la lente gravitacional, su influencia en la estructura a gran escala del universo, en las galaxias y sus efectos en el fondo cósmico de microondas. A continuación, seguirá mi compañero Ernesto Galván con la exposición. Evidencias de la existencia de la materia oscura tenemos los lentes gravitacionales y la simetría de la galaxia espiral. Según la teoría de los brazos, el brazo más extenso debería correr o moverse más lentamente que el interior. También tenemos la ausencia de la masa y la velocidad de rotación de las galaxias y la existencia de galaxias o retención de las estrellas. Como objetivo general vamos a identificar la causa que provoca que difieran las masas halladas del cúmulo de Coma con los métodos de Virial y la emisión de rayos X. Los objetivos específicos: determinar la masa del cúmulo de galaxias por diferentes métodos e investigar y aprender nuevos conocimientos de la física. A continuación, le daré paso a mi compañero Andrés de la Puente. Y a continuación hablaremos sobre las galaxias. Las características. En sí, las galaxias son enormes grupos o sistemas espaciales compuestos por gases, polvos, estrellas y materia oscura, todo cual se mantiene unido mediante la gravedad. El número de galaxias es tremendamente grande y por ahora es imposible saber exactamente. Los científicos han detectado miles de millones de galaxias en el universo observable, pero existe un número indeterminado donde todavía no podemos observar este tipo de galaxias por la tecnología que tenemos. Los tipos de galaxias son galaxias elípticas, espirales, irregulares, lenticulares y peculiares. Ahora hablaremos sobre cúmulos galácticos. Son gigantescas estructuras del universo. Las galaxias emiten muchísima gravedad. Esto hace que las galaxias cercanas se atraigan entre sí y se agrupen formando cúmulos. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte de un pequeño cúmulo llamado el grupo local. Ahora hablaremos sobre masas luminosas en el universo. Tenemos el polvo, el gas frío y el gas caliente. El polvo es aquel que emite en la parte infrarroja del espectro. El polvo partículas son calentadas por las estrellas y la energía irradian y es térmica. El gas frío es principalmente hidrógeno neutro que tiene una línea de emisión a 21 centímetros, y la frecuencia de radio. El gas caliente está en la galaxia y es el resultado de estrellas pesadas en reacciones de rayos X. A continuación con mi compañero Luis. Continuando con la exposición viene lo que es el enunciado del problema. Y bueno, armamos el problema como aparece aquí. Gerald Ivanov es un joven físico y científico estudiante de la UNI, ¿no? Fue becado para estudiar en la Universidad de Tokio, ¿no? Y bueno, como parte de esos beneficios de ser becado, él y otro estudiante destacado viajaron a Hawái, ¿no? En Hawái se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, para observar y obtener información acerca de millones de galaxias que luego serán publicadas en la página web del NAO, que serían las siglas del Observatorio Astronómico. Bueno, él, aprovechando su estadía,
El observatorio pidió autorización para utilizar el telescopio más grande e importante a nivel mundial, el Subaru. Haciendo uso de este telescopio, Gerald y sus amigos, sus colegas, pudieron apreciar las galaxias que conforman el cúmulo de Coma y, entusiasmados por esa impresionante vista, ¿no? Decidieron utilizar su conocimiento de física para determinar la masa del cúmulo de Coma, ¿no? Mediante el teorema de Vidial, ya que conocían la dispersión de velocidad que es isotrópica y que de hecho cúmulo es un sistema de equilibrio, ¿no? Al comparar sus resultados con los obtenidos mediante la emisión de rayos X provenientes de Coma, se observan valores, unos valores menores que las masas viriales. Entonces se preguntaron, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿No? ¿Y por qué aparentemente hay más masa de lo observado? O sea, encontraron una diferencia, bueno, notoria. En este caso, Gerald siguió investigando y quería hallar la velocidad de los sistemas lejanos usando el teorema de Newton, ¿no? Usando lo que es la física clásica. Y consultó con su amigo André, otro becado, ¿no? Entonces André da con una velocidad mayor que usando una teoría mucho más avanzada, ¿no? En ese encuentro ambos apostaron, ¿no? Dijeron, bueno, apostamos una cena, vamos a ver quién, digamos, tiene la razón, ¿no? Al final Gerald terminó pagando una cuantiosa deuda porque no tenía la razón. André, y ahora preguntamos, ¿no? ¿Por qué André tuvo la razón? ¿Por qué ese resultado obtenido por él es cierto, es válido? Ahora a continuación con mi compañero Gerald. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la hipótesis que nosotros formulamos para poder resolver este problema que hemos encontrado. Bueno, vamos a decir que la hipótesis es que existe un ente no visible que tiene una gran masa, que es la parte que es una parte del halo de las galaxias y que actúa como esqueleto galáctico y hace que sus componentes, que son las estrellas y las nubes de gas, no se dispersen en el espacio, porque la velocidad de estos es constante en la parte externa de una galaxia o cúmulo. Entre los conocimientos previos que debemos tener para poder resolver para poder formular esta hipótesis son fundamentos de mecánica clásica referidos a cinemática, leyes de Newton que se ha aprendido en el curso de física 1, conocimientos básicos de astronomía, conocimientos básicos de partículas subatómicas elementales, conocimientos básicos de la teoría general de relatividad, las galaxias, saber qué es un cúmulo de galaxias o qué es una galaxia, las masas de cuerpos luminosos, los lentes gravitacionales y la materia oscura. La solución que vamos a plantear para esta hipótesis y con los conocimientos previos que vamos a obtener durante el transcurso de nuestra metodología que vamos desarrollando, que es la metodología del ABP, es donde hallamos que para un cúmulo de galaxias, de n galaxias aisladas y ligadas gravitacionalmente, y que no se expanden ni se contrae, K va a ser igual a menos W medios. Además de esto, aplicando el teorema a un cúmulo de galaxias va a significar más o menos un conjunto de galaxias. Y además, la masa total de todas las galaxias como cúmulo de galaxias va a ser M. La dispersión de velocidades va a ser V2 y RH va a ser el radio que contiene la mitad de la masa. Y de eso, con lo que es la física clásica, vamos a decir que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual al alfa medios por la constante gravitacional por la masa total de m al cuadrado entre el radio que contiene la mitad de la masa. Y además de esto, el parámetro alfa va a ser un factor numérico que va a depender del perfil de densidad de cúmulo, que va a ser más o menos 0,4. De acá se puede deducir que la masa total va a ser igual a la velocidad al cuadrado por el radio que contiene la mitad de la masa entre el alfa por la constante de gravitación universal. Ahora, en el siguiente caso, va a ser del cúmulo de Coma. Ahí se va a medir la dispersión de velocidades a lo largo de la línea de observación, que va a ser 880 km por segundo. Asumiendo que esta dispersión va a ser isotrópica, la dispersión de velocidades en 3D, o sea, en 3 dimensiones, va a ser, la velocidad al cuadrado va a ser 3 por esa velocidad elevada al cuadrado, que nos va a dar un 2.32 por 10 a la 12 metros cuadrados por segundo al cuadrado. El radio RH, que se puede medir a partir de la esfera que contiene la mitad de toda la masa, va a ser alrededor de 1.5 megaparsec, que es equivalente a 4,6 por 10 a la 22 metros. Con estos ingredientes o con estas
con estos parámetros hallados, vamos a poder hallar que la masa total del cúmulo de coma va a ser 4 por 10 a la 45 kilogramos, que eso va a ser 2 por 10 a la 15 la masa del Sol. Esta es la masa dinámica inferida a partir de los movimientos de la galaxia del cúmulo y contiene todos los elementos que producen la gravedad. Y ahora con esto vemos que solo el 2% de la masa del cúmulo de coma está en forma de estrellas, que es más o menos alrededor de 3 por 10 a la 13 la masa del Sol, y que solo el 10% está en forma de gas caliente. Justo como mi compañero Ernesto ha comentado acerca de cómo está una galaxia formada, ¿no? Con el gas, con las estrellas. Además, una medición independiente de la masa total se obtiene a partir del gas caliente intracúmulo. Asumiendo que un gas ideal en equilibrio hidrostático, la masa interior a radio R está dada por esta pequeña fórmula, ¿no? Que es la masa cuando SDR menor es igual a menos, bueno, es más que todo una fórmula en la cual depende de la gravitación universal, la temperatura, la constante, hay otra constante que es la de K, la masa del gas caliente, y bueno, eso sería el fórmula. Ya. Bueno, una medición independiente de la masa total se obtiene a partir del gas caliente intracúmulo. Asumiendo que un gas ideal en equilibrio hidrostático, la masa interior al radio de R está dada por la siguiente fórmula. Ya. La temperatura del gas se obtiene directamente del espectro de rayos X y el perfil de densidad se obtiene del perfil de brillo en rayos X. El método de rayos X arroja valores comparables, aunque de 2 a 3 órdenes menores que de las masas viriales. Estas mediciones de las masas de los cúmulos implican que la gran mayoría de la masa de los cúmulos es oscura, es decir, no está en forma de elementos que emiten luz como las estrellas y el gas caliente. Combinando la masa total del cúmulo y la luminosidad del cúmulo, la luminosidad del cúmulo de coma es igual a 8 por 10 a la 12 veces la luminosidad del Sol. Obtenemos una razón entre la masa y la luminosidad, que es aproximadamente 250 veces la masa del Sol entre la luminosidad del Sol. Notar que esta razón es mucho mayor que la razón ml igual a 10 a la menos 35 medida para la galaxia. Esto implica que las galaxias contienen halos mucho más grandes que 75 kiloparsec o que el cúmulo tiene un halo oscuro propio. El cúmulo de coma no es una excepción. Al aplicar el teorema de Virial a otros cúmulos de galaxias se encuentran razones entre masa y luminosidad entre 200 y 300 kiloparsec. Tomando en cuenta la densidad de los cúmulos de galaxias, esta razón se traduce en un parámetro de densidad que es igual aproximadamente a 0.2. Este valor es un límite inferior a la densidad de materia del universo, ya que una componente de densidad uniforme distribuida en el espacio intracúmulo no está incluida en esta estimación. La variación de masa y luminosidad aumenta con el tamaño de los sistemas, que pueden ser galaxias, grupos, cúmulos y supercúmulos. Con lo dicho, se termina la primera solución y le doy pase a mi compañera Evelyn. Buenas tardes ante todos. Ahora que anteriormente mi compañero había mencionado lo que es respecto al cúmulo de galaxias, para lo que sería materia oscura, vamos a hablar ahora con respecto a galaxias. Dentro de las galaxias también hay materia oscura, pero ¿cómo sabemos de que hay una materia oscura? Vamos a hacer un método que se llama la velocidad de rotación de una galaxia, pero vamos a aplicar para lo que es la galaxia Andrómeda. Primero lo que vamos a hacer es igualar la fuerza centrípeta de una estrella que está girando alrededor de la galaxia. El centro de la galaxia
después les mencionaré la gráfica de qué trata. Pero vamos a tener las velocidades aquí. Esta velocidad teórica, digamos, o la velocidad que se halló por medio de fórmula, que es igual a 15 kilómetros sobre segundo. Y la velocidad real, que también sale mediante medidas que hizo anteriormente Vera Rubin, que es de 150 kilómetros sobre segundo. Vamos a ver que esto, la masa también va a salir en una proporción más o menos de 100. Ahora, aquí en la gráfica tenemos la medida teórica. Esta medida teórica, la gráfica azul es la medida teórica, y esta medida teórica nos indica desde que a partir de esta velocidad, digamos de este radio que es aquí, esta es la velocidad, vamos a ver una reducción de la velocidad. Mientras tanto, con el trabajo experimental que hizo Vera Rubin, vamos a ver que esta es la velocidad que realmente sale, una constante. Pero supuestamente como el sistema solar pasa que mientras más lejos del Sol está, los planetas recorren una velocidad menor. Pero acá vemos que es constante. Y a pesar que el caso de las galaxias es muy parecido al sistema solar en la estructura. Ahora, vamos a ver qué cosa es lo que hace que esta diferencia sea así. Mientras tanto, reemplazando los valores anteriores, que eran para los 30 kPa para la teórica BT, y BR para lo que es velocidad, digamos, real. Tenemos aquí para la gráfica azul, la teórica, nos sale la masa 3.1 por 10 a la 39 kilogramos. Y para la gráfica roja tenemos 3.1 por 10 a la 41 kilogramos. Aquí vemos que la diferencia de la masa real y la masa teórica de la galaxia es 100 sobre 1. Bien, ahora después de haber hablado de eso, vamos a ver hacer unas mediciones desde 3 kiloparsec hasta 18 kiloparsec de la distancia del centro galáctico hacia esos rayos. Tenemos aquí la distancia. Ya, esta es la distancia 100 kiloparsec. Estas distancias son en metros. La velocidad que se ha hallado está en kilómetros por segundo, que hasta acá serían los datos. La masa, obteniendo la fórmula anterior que hemos mencionado, sale en esta cantidad de kilogramos. Acá debe ser por 10 a 39. Ya. Y acá, bueno, la masa en masas solares. Una masa solar es igual a 2 por 10 a la 30 kilogramos. Tenemos estos valores. Ahora, lo que vamos a hacer con estas masas de aquí, no solo sino esta de aquí, es hacer una relación, la masa con respecto a la luminosidad. Y acá tenemos esta relación. Si esto bajamos, esta masa con respecto a la luminosidad de una estrella va a ser proporcional a la masa del Sol con respecto a la luminosidad del Sol, cuya luminosidad sería de 3.846 por 10 a la 26 watts. 100. Obtenemos estos valores para la masa, que es de 0.42, 0.64, etc. Masas solares. Ahora comparamos los valores de las dos tablas, o sea, la anterior y esta. Tenemos esta relación. Vemos que dividiendo, digamos, esto contra esto, va aumentando la diferencia. Y eso es lo que hace ver de que hay una masa adicional que está haciendo de que los astros estén en ese movimiento constante. Y a eso es lo que le llaman la materia oscura. Y finalmente vamos a presentar a Judith. Para combinar con las conclusiones, la causa fundamental de esta diferencia de masa se atribuye a la llamada materia oscura, que es lo que hemos venido mencionando en la ADP, que fue escrita por Fitz-Zwicky al estudiar el cúmulo de coma, de la cual solamente se conocen sus efectos, pero no tenemos la certeza de que solamente son observaciones que se han venido dando desde que salió la Tierra. Lo único que hemos podido observar es la luz que se ha emitido, pero que emite las estrellas, pero que viaja a través del espacio y que esta demora aproximadamente millones de años en llegar a la Tierra. Es por eso que todo con respecto a la materia oscura son solamente suposiciones.
Una gran limitación que tenemos es el tema de la tecnología actual, ya que no podemos alcanzar las observaciones a largas distancias y de esta manera no podemos comprobar la existencia de la materia oscura. Lo único que sabemos son, como había mencionado antes, sus efectos, pero no sabemos en realidad qué cosa es. Esperemos que en un futuro no muy lejano, con estudios a través de universidades e institutos tecnológicos, se pueda corroborar la existencia de esto. Otra conclusión es que al investigar cómo hallaron masa del cúmulo de coma en el transcurso del desarrollo de la AEP, fue necesario aprender diversos conceptos que no teníamos, que son sobre las galaxias, la cosmología, lentes gravitacionales, para poder entender y aplicar estos métodos de Virial, emisión de rayos X, formación de una galaxia, los cuales nos permitieron hallar en cierto cálculo la masa del cúmulo de coma. Según lo estudiado hasta ahora, se puede afirmar que existe una materia oscura para dar una explicación a estos efectos, a menos que se demuestre lo contrario. Y por último, en el transcurso de la investigación se ha generado una motivación en todos los estudiantes que hemos podido desarrollar la EP, ya que hemos tenido cierta inquietud en conocer los efectos y las cosas que nos rodean, pero a la vez nos queda todavía muchas dudas sobre la veracidad de eso que hemos hallado. Sin embargo, al culminar esta investigación, quedamos con cierta satisfacción de haber aprendido un poco más de lo que ya sabíamos. Y eso es todo.